Y a ver si comparto pantalla. Ok, ahí deben estar bien. Mm, Rosas Ruiz, ok, listo. Bueno, pues en lo que estábamos. Vamos a revisar el tercer examen parcial. También fue en línea, entonces pues las preguntas pues están hechas para eso, ¿no? Para contestarse en línea, ¿no? Pues el primero era este problema. Considera un sistema con dos placas paralelas que se mueven en direcciones opuestas a velocidades constantes, velocidad de pared uno y velocidad de pared 2, ¿no? Entonces son dos placas que están deslizándose en direcciones opuestas. Para evitar fricción entre las mismas, se usa una capa de aceite de espesor H que llena completamente el espacio entre ellas. Pues entre las dos placas, pues hay un espesor de aceite H, que es infinitamente más pequeño que la longitud y el ancho de las placas. Entonces, este espesor, esta H es mucho más chiquita que el largo hacia acá y el largo hacia acá, ¿no? Este, Rivera, ok. Y a ver, entonces, el aceite se comporta como un fluido incompresible y newtoniano con una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad dinámica de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro segundo. En este sistema se pueden despreciar los efectos de la gravedad y la diferencia de presión. Considere que el sistema ha alcanzado el estado estacionario, por lo que el aceite fluye de manera laminar y con un flujo completamente desarrollado. Recuerde que la interfase sólido-líquido entre un fluido y una pared tiene condición de no deslizamiento. Entonces, aquí está el sistema, ¿no? Nosotros queremos saber cómo se mueve el aceite. ¿Por qué se está moviendo? Pues bueno, aquí dice que no se mueve por diferencia de presión, ni se mueve por efecto de la gravedad. Lo único que vamos a considerar es que esta placa y esta placa, como se están moviendo, arrastran el aceite. Entonces hay una pequeña fuerza aquí en la interfaz. De hecho, aquí nos dice que entre pared y fluido hay condición de no deslizamiento. Entonces hay una pequeña capa del aceite que está a la velocidad de esta pared y una pequeña capa que está en contacto con esta pared que también alcanza su velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pues se va a mover de este lado el aceite hacia en esta dirección y aquí abajo en esta dirección, ¿no? Que lo que queremos saber es cómo se mueve. Pues la primera pregunta era las suposiciones del problema. Y entonces teníamos varias opciones, ¿no? Este, pues bueno, la respuesta correcta era este, pero vamos a ver por qué los demás no. Pues para empezar, aquí nos dice, o más bien lo que hemos visto, es que para resolver este tipo de problemas y dado las dimensiones que estamos hablando y el material y la fuerza que está sintiendo, pues vamos a resolver el problema en flujo laminar. Pues por ahí, aquí hay una que dice flujo turbulento, pero ya vimos que resolver un flujo turbulento pues no es tan fácil. Requerimos de ciertas herramientas que en este caso pues no vamos a contar con ellas, ¿no? Entonces vamos a resolverlo como flujo laminar. El sistema, así como está, pues es claramente coordenadas cartesianas. No habría necesidad de usar cilíndricas ni esféricas para este problema. Pues revisamos que deben coordenadas cartesianas, ¿no? El flujo, como ya les dije, no va a deberse ni a diferencia de presión ni a gravedad. Como solo se debe al movimiento de las placas y las placas se mueven en dirección X y eso está arrastrando el aceite, pues el flujo va a ser en una sola dirección, en dirección X. Pues por aquí hay uno de 2D, esa no puede ser, ¿no? El fluido es incompresible y newtoniano, entonces aquí, por ejemplo, este que dice compresible y no newtoniano, pues tampoco puede ser, ¿no? Es incompresible y newtoniano, el estado va a ser estacionario, pues por aquí este que dice transitorio, pues no va a ser, no se va a considerar la diferencia de presión ni el efecto de la gravedad. Entonces, este que dice que consideremos presión y gravedad, pues tampoco puede ser. El único que tiene todas correctas, pues es esta opción. ¿Dudas hasta esa parte? Ok. Si hay dudas, me tienen, ¿no? Ahora, ecuaciones gobernantes. Como solo estamos resolviendo flujo laminar,
¿Qué ecuaciones vamos a resolver? Pues ya les había dicho que las únicas dos que se resuelven para flujo laminar es continuidad y Navier-Stokes. Y continuidad es conservación de masa y Navier-Stokes es conservación de momento. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a resolver. Estas otras, pues no las tenemos que considerar, ¿no? Ni el transporte de energía, ni el modelo de turbulencia, ni el transporte de energía térmica tampoco. Entonces, ni de especies químicas. Nada más continuidad y Navier-Stokes. Ecuaciones gobernantes. ¿Qué forma tendría la ecuación de continuidad? Pues para empezar va a ser el flujo en estado estacionario, entonces la acumulación no va. Luego el flujo va a ser en una sola dirección, en dirección X. Por lo tanto, la velocidad en Y y la velocidad en Z son cero. Entonces estos dos términos se van. Incompresible, la densidad es constante, puede salir de la diferencial. Y entonces la forma que va a tener la ecuación de continuidad es esta de aquí. ¿Ok? Luego la de Navier-Stokes. Entonces aquí está completa para un sistema cartesiano en dirección X. Fluido incompresible y newtoniano. Entonces copiamos esta y bueno, otra vez va a ser estado estacionario, entonces la acumulación no va. El flujo es en una dirección, entonces la velocidad en Y es cero y la velocidad en Z es cero. La diferencia de presión es despreciable, se va. La gravedad es despreciable, se va. Como es infinitamente más largo en dirección Z que en dirección X, pues podemos considerar que hay simetría, ¿no? En dirección Z. Entonces podemos eliminar este término, la derivada de la velocidad en X con respecto a Z. Esa la podemos igualar a cero. Ahora, ¿qué otra cosa podemos eliminar? Pues esta de aquí es continuidad, ¿no? Y es igual a cero. Y esta de aquí es la derivada de continuidad, también es igual a cero. Como la viscosidad es constante, podemos pasarla del otro lado, que como todo vale cero, pues cero entre la viscosidad sigue siendo cero. Y al final llegamos a esta ecuación. Pues nuestra ecuación diferencial únicamente va a considerar este término de aquí, que es lo que quiere decir que la velocidad en X únicamente cambia con la posición en Y. ¿Eso qué significa? Que se va a mover en X, pero dependiendo de si está más cerca de esta placa o de esta placa, pues la velocidad va a cambiar. ¿Ok? Y entonces llegamos a esa ecuación gobernante, esta de aquí. Condiciones de frontera, dijimos que hay no deslizamiento en ambas placas. Entonces la respuesta es que la velocidad en X va a ser igual a la pared, a la velocidad de la pared, en Y igual a cero y en Y igual a H. En Y igual a cero va a ser igual a la velocidad de pared 2. Y en Y igual a H va a ser igual a la velocidad de pared 1. Y entonces ahí está. No deslizamiento. Ahora el modelo, ¿cómo lo solucionamos? Pues nos dice que queremos una función o una expresión para la velocidad en X en función de la posición en Y. ¿Cómo lo sacamos? Pues agarramos nuestra ecuación gobernante, que ya tiene acoplada continuidad, y por separación de variables la resolvemos. Entonces primero separamos diferencial de Y por cero. De este lado integramos y es la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, la diferencial de eso. Integramos ambos lados. Integral de diferencial se cancelan. Llegamos a este. Integral de cero es una constante. Eh, Separamos otra vez variables. Entonces la diferencial de la velocidad en X va a ser igual a C1 diferencial de Y. Integramos ambos lados. Integral de la diferencial se cancelan, nos queda la velocidad en X. Integral de una constante por la diferencial de Y es la constante por Y más otra constante. Entonces esta sería nuestra expresión. Ahora nos faltaría saber el valor de C1 y C2. Pues para eso pues sustituimos las condiciones de frontera. Entonces empezamos por esta, por la segunda condición de frontera. Y nos dice que en Y igual a cero, la velocidad en X es la velocidad de la pared 2. Entonces, C1 se cancela con cero, C2 va a ser igual a la velocidad de paredes. La sustituimos en nuestra ecuación y sustituimos la otra condición de frontera que nos dice que en Y igual a H, la velocidad en X va a ser la velocidad de pared.
Entonces simplemente pues despejamos C1, ¿no? Sería velocidad de pared 1 menos la velocidad de pared 2 entre H. Y esta C1 la sustituimos en nuestra expresión de aquí. En lugar de este C1 metemos esto. Y entonces la velocidad en X va a ser la velocidad de pared 1 menos velocidad de pared 2 por Y sobre H. Ujú. Entonces, esta de aquí lo podemos factorizar con este de aquí, que es Y sobre H. Entonces, la velocidad de pared por Y sobre H, de pared 1, más la velocidad de pared 2 por 1 menos Y entre H, pues va a ser igual a la velocidad en X. Y ahí está. Entonces, esta sería nuestra expresión. Vamos a ver las opciones. Pues es esta, ¿no? La que nos describe ese movimiento. ¿Ok? Luego, pues hay que graficar un perfil de velocidad y para eso pues simplemente sustituimos aquí en la velocidad de pared pues los valores de velocidad de pared en la expresión de la velocidad en X sustituimos los valores de la velocidad de pared que les estoy diciendo aquí, sustituimos el valor de H y evaluamos para Y entre 0 y H. Pues habría que trazarla, pero pues como es una ecuación muy fácil, es una línea recta, pues vemos que en 0 vale la velocidad de pared 2 que es menos 0,5 metros sobre segundo. En 2 vale 0,2 en H, que es este valor, 1 milímetro. Y pues es una línea recta, ¿no? La forma de la expresión. Entonces simplemente pues es una línea recta entre las dos. Aquí, por ejemplo, esta no podría ser, esta tampoco, no están bien los límites. Esta es una parábola, esta también es una parábola, no tienen la forma de una recta como es esta. Entonces este de aquí, ¿sale? Luego, así nada más para corroborar, pues graficamos en otros dos puntos, en este caso velocidad de pared 0,5 en Y igual a H y 0 en Y igual a 0. Entonces se parte de 0, 0 y llega hasta 0,5 en 2 milímetros. Y es una recta. Esta está mal, esta está negativa, está al revés. Esta es una parábola y esta también, entonces estas tampoco pueden ser. Pues simplemente pues es una recta, ¿no? Pregunta 9, nos preguntan la velocidad promedio. Y para la velocidad promedio, pues usamos el teorema del valor medio. Pues tenemos que integrar nuestra expresión de la velocidad en X entre 0 y H, que la velocidad en X, acuérdense que es esto. Entonces, y eso va dividido entre la integral de 0 a H, diferencial de Y, que es el área, ¿no? Sustituimos la expresión, integral de Y por constante es Y cuadrado sobre 2. Integral de 1 pues es Y. Integral de Y de una constante por Y es Y cuadrada sobre 2 por la constante. Evaluamos entre 0 y H. Entonces en 0 valen 0 porque todas van multiplicadas por Y, inclusive esta, y en H pues simplemente se cambia la Y por la H. Ujú. Factorizamos términos semejantes. Bueno, primero eliminé aquí la H cuadrada, que de hecho este paso está mal. Habría que ponerlo así. H, así, ¿no? Mm, H cuadrado, no, no es cierto. No, sí estaba bien. Ya. Entonces, este es H cuadrado sobre H cuadrado sobre H, entonces nos queda H sobre 2 H sobre 2. Entonces todo va multiplicando por H, dividido entre H, pues se elimina la H. Y entonces va a ser la velocidad de pared 2 por 1 medio más la velocidad de pared 2 menos la velocidad de pared 2 por 1 medio. 1 menos 1 medio pues nos da la velocidad de pared 2 por 1 medio. Entonces la velocidad promedio pues va a ser la suma de las dos velocidades sobre 2 porque es una recta. Por eso da tan sencillo, ¿no? La expresión. Porque es una recta, el promedio simplemente pues va a ser el punto medio, por así decirlo. Ujú.
Y ya nada más para terminar, ¿cuál era la velocidad promedio del aceite? Si este X podría ser cualquier valor y el otro valía -0.1, pues simplemente pues había que sustituir, ¿no? Entonces el valor que les diera -0.01 entre 2 y ya quedaba. Vean que aquí la velocidad promedio pues no depende de la H. Entonces este dato pues no importaba tanto, pero pues se da, ¿no? Y ya quedaba. Y así era como se resolvía el primer problema. ¿Tienen alguna duda? No, profe, gracias. Ok. El segundo es un problema muy clásico. De hecho, si se iban a la literatura, pues seguramente lo iban a encontrar resuelto en varios lados. En el Sekeli está resuelto y me parece que en el Geiger y en el Gaskell también viene resuelto, ¿no? Que es un flujo en una tubería debido a una diferencia de presión. Entonces dice, considere una tubería de sección redonda que transporta agua de un punto a otro debido a una diferencia de presión en dirección axial, es decir, en Z, ¿no? Considerando que es un cilindro. La tubería se encuentra totalmente llena de agua, la cual se considera incompresible y newtoniana, con densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y viscosidad dinámica de 1 por 10 a la -2 a la -3 kilogramos sobre metro segundo. Si se desprecia el efecto de la gravedad, se puede considerar que el sistema tiene simetría angular. Si hubiera gravedad, pues esto gira un poquito, tiene un cierto movimiento angular, pero aquí se puede despreciar, ¿no? Porque está totalmente lleno, entonces no hay mucho movimiento debido a la gravedad, y etcétera. Se puede considerar que el sistema tiene simetría angular. Ajá. La diferencia de presión es constante y se ha alcanzado el estado estacionario. Se puede considerar que el flujo está completamente desarrollado. Para este sistema se puede considerar que una frontera es la pared del tubo, el cual permanece estático. Ujú, ahí está. Y la otra es el eje de simetría de la tubería, debido a la simetría angular. Pues una frontera es este puntito y otra frontera es esta línea. Entonces no deslizamiento y simetría. Y entonces aquí está, ¿no? Un corte axial de lo que sería el flujo de agua debido a la presión. Entonces aquí otra vez empezamos con las suposiciones. Lo primero es que va a ser flujo laminar. Entonces este que dice flujo turbulento, pues ya no es. Coordenadas cilíndricas, si no queremos coordenadas cartesianas. El flujo en una dirección, porque únicamente hay diferencia de presión en dirección axial, es decir, en Z. Pues solo va a haber movimiento en esta dirección, en dirección Z, porque es el único lugar donde le estamos poniendo momentum. Entonces, la que dice dos direcciones, pues ya no. El fluido es incompresible y newtoniano. Entonces, esta que dice compresible y no newtoniano, pues también está mal. El estado es estacionario, entonces el que está transitorio está mal. Se va a considerar la diferencia de presión, eso es importante, es la fuerza motriz en este problema, entonces se tiene que considerar, pero la gravedad no. Entonces aquí este que considera la gravedad está mal. Y finalmente, pues el sistema tiene simetría angular, ¿no? El que dice que no tiene, pues también está mal. Este dice flujo en una dirección, pero es angular, está mal, tiene que ser en Z. Entonces la respuesta pues era ¿no? Ecuaciones gobernantes, nuevamente, pues es un problema de flujo laminar, se va a resolver continuidad y Navier-Stokes, es decir, conservación de masa y conservación de momentum. Las ecuaciones gobernantes, pues aquí está la ecuación de continuidad completa en coordenadas cilíndricas, pero en este caso está estacionario, esto es cero. El flujo es en una dirección, por lo tanto velocidad radial y angular son cero, y es incompresible, entonces sale la densidad. Entonces me va a quedar de esta forma continuidad, ¿no? El cambio en la velocidad en z con respecto a z, pues va a ser igual a cero. Ecuación gobernante, ecuación de Navier-Stokes, pues esta es completa para un fluido incompresible y newtoniano en coordenadas cilíndricas y en dirección z. Entonces esta sería la ecuación que tendrían que copiar y sobre esta aplicarle las simplificaciones. Entonces una simplificación nos decía que era estado estacionario. Entonces de aquí se va este término. Flujo en una dirección, velocidad angular es cero y velocidad radial es cero. Nos queda este término. La diferencia de presión sí se tiene que considerar, eso hay que dejarla. No se considera la gravedad, se va. Tiene simetría angular, entonces no va a haber cambio con respecto al ángulo. Y esta de aquí y esta de aquí son la ecuación de continuidad o la primera derivada de la velocidad en z con respecto a z y su derivada.
y eso vale cero. Entonces, por continuidad, este se hace cero y este se hace cero. ¿Qué me queda entonces? Este término y la diferencia de presión. Entonces, esos son los que voy a considerar. Esta es la forma que toma mi ecuación de Navier-Stokes con las suposiciones. Condiciones de frontera, ya habíamos dicho que una es que en el centro hay simetría, en R igual a cero, y en el radio interno del tubo, pues va a haber no deslizamiento. El tubo está estático, por lo tanto va a haber una capa de fluido que va a estar estático. Entonces, estas son las condiciones correctas. ¿Cómo lo resolvemos? Que es que obtengamos una expresión de la velocidad en z en función del radio, pues por separación de variables. Entonces, aquí la diferencia de presión va a ser constante, pero no quiere decir que la despreciemos. Hay que considerarla. Entonces, esto es una constante. Es una constante. Hay que considerar eso. Pues lo podemos escribir de esta manera, como un delta en lugar de una diferencial, para dejar en claro que es una constante. Pues simplemente pues despejamos esto, pasamos la densidad dividiendo y separamos variables. Entonces, la derivada de esto con respecto al radio, pues es igual a esto, ¿no? Entonces, el R pasa multiplicando, la derivada también pasa del otro lado. Entonces, la integral de la diferencial, que la diferencial va a ser de esto, pues es igual a lo que hay adentro. Integral de R, diferencial de R, R cuadrado sobre 2. Como no hay límites definidos, pues le agregamos una constante de integración. Aquí en este punto sí podemos sustituir una de las condiciones de frontera, porque sabemos que hay simetría, y simetría es una condición de tipo Newman. Entonces, esta requiere saber el valor de la diferencial en una posición en específico. Esta de aquí es tipo Dirichlet, esta sí tiene que esperar hasta que terminemos de integrar. Pues como tenemos tipo Newman, pues podemos aplicar la condición de frontera. No sé ver dónde me quedé. Es esta, ¿no? Entonces habíamos integrado r cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces aquí sí puedo saber el valor de esta diferencial. Sé que la diferencial es igual a 0 en r igual a 0. Lo sustituyo, r0, diferencial 0, r0 al cuadrado es un 0 pero cuadrado, y una constante. Entonces la constante va a ser igual a 0. Entonces aquí la colocamos, la sustituimos en esta expresión y volvemos a resolver por separación de variables. Entonces r pasa dividiendo al r cuadrada, me queda un r sencillo, ¿no? Este 2 lo factoricé aquí con la viscosidad para que sea una constante y separamos variables. La diferencial de la velocidad en z va a ser igual a esta constante, r diferencial de r. Integramos ambos términos, nos queda la velocidad en z es igual a 1/2 por la diferencial de presión por r cuadrado sobre 2 más otra constante. Entonces aquí simplemente pues factoricé el 2 con el 2, me queda 4 y sustituí la otra condición de frontera que me decía que la velocidad en c es 0 en r igual a r por no deslizamiento. Pues velocidad en z 0 en r igual a r. ¿Cuánto vale la constante 2? Vale menos esto de aquí. Sustituimos la constante 2 en nuestra expresión. Entonces nos va a quedar así. O sea, es el mismo término, la misma constante, por r cuadrada menos r cuadrada. Y así está mi función. ¿Ok? Nos piden la velocidad máxima. ¿Dónde se alcanza la velocidad máxima? Cuando la derivada es igual a 0. ¿Y dónde es igual a 0? En r igual a 0. Entonces la velocidad máxima va a estar justo sobre el eje de simetría, que tiene sentido, es lo más alejado de las paredes. Entonces la derivada es igual a 0 en r igual a 0. Entonces simplemente pues aplicamos r igual a 0 y siendo r igual a 0 pues simplemente nos queda menos la constante por r cuadrada. Menos la constante por r cuadrado. R grande cuadrado. Pues va a ser esta la velocidad máxima. Velocidad promedio, aplicamos teorema del valor medio. En este caso, como es un cilindro y la cara sobre la que lo queremos aplicar es redonda, pues tenemos que aplicar la diferencial de área
para una cara circular, que es 2πr de r. Nos integramos de 0 a r la expresión de la velocidad por 2πr de r, que es la, este, la diferencial del área en este caso. Entonces sustituimos la velocidad en z por nuestra expresión e integramos, ¿no? Esta constante sale de la diferencial. Esta constante 2pi también la podemos sacar de la diferencial, integramos y este sería r cúbica sobre 3 y r cuadrada por r. Ujú. Eh, Aquí me faltó el sobre 3. Sobre 3. Ah, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, esta r cúbica viene de que va multiplicado por r de r. Entonces, r cuadrada por r cúbica, r cuadrada por r cuadrada r, y eso sí ya lo integramos. Entonces, integral de r cúbica, r cuarta sobre 4, integral de r cuadrada sobre 2. Y la integral de r, pues es r cuadrada sobre 2. Entonces, evaluamos de 0 a r, evaluado en 0, pues vale 0. Ahí no lo vamos a poner nada. Y evaluado en r mayúscula, pues nos queda r cuarta. Y r cuadrada por r cuadrada, como está evaluado en r grande, pues es r cuarta sobre 2. Entre r cuadrada sobre 2. Entonces aquí nos queda r cuarta sobre 4 menos r cuadrada sobre 2 entre pi r cuadrado, ¿no? Y simplemente pues tenemos que factorizar y simplificar, ¿no? Pi por r, aquí hay un pi, aquí hay un r cuarta, entonces nos queda r cuadrada. Y de esa manera obtenemos la velocidad promedio. Luego la pregunta 9 decía, a partir de la expresión del número de Reynolds, dos veces la densidad por la velocidad promedio por R, la velocidad promedio ya la tenemos, en conjunto con la expresión de la velocidad promedio, obtenga el valor de la diferencial de presión, recordando que tiene un valor constante para una tubería con diámetro tal y un número de Reynolds de 1000. Acuérdense que para una tubería de sección redonda, el límite del número de Reynolds es 2300, entonces aquí todavía es laminar, ¿no? Y la respuesta en pascal sobre metro. Entonces aquí, pues, el número de Reynolds es la expresión de la velocidad promedio es esta, sustituimos la velocidad promedio aquí en el número de Reynolds, factorizamos, pues, términos semejantes, que es R, y y nada más, la densidad nada más queda aquí, entonces iba sobre 8 por 2 sobre 4, ¿no? De aquí, despejamos lo que es la diferencial de presión, ujú, que es la que no conocemos. Conocemos el número de Reynolds, conocemos la densidad, conocemos la viscosidad y conocemos el radio. El radio es el que ya les decía. Entonces, la diferencial de presión pues va a ser 4 por mu cuadrada por el número de Reynolds sobre densidad por R cúbica. Como aquí sí sabemos los valores de la viscosidad, del número de Reynolds y de la densidad, pues únicamente nos quedaría el radio al cubo, ¿no? Entonces, pues ya simplemente se sustituyen los valores y nos queda esta expresión que está en función del diámetro de la tubería, que era justamente el valor que nos daba, ¿no? Un diámetro de tanto. Pues aquí simplemente pues simplifiqué pasándolo a centímetros y esta expresión pues me dice el valor de la diferencia de presión en función del diámetro. Ustedes no necesitaban hacer esto porque ustedes les pedían un solo diámetro. Entonces, simplemente llegado a este punto, pues sustituían todo. Sabían el radio, sabían la viscosidad, el número de Reynolds y la densidad. Obtenían la diferencia de presión. Entonces, simplemente pues ya la sustituyen, ¿no? Y finalmente la pregunta 10 pues es obtener un perfil de velocidad si el número de Reynolds es 1000 y el diámetro es 5. Entonces aquí pues es parabólico el perfil, vean que depende de r cuadrada. Entonces, parabólico, la velocidad máxima va a estar en r igual a 0. Ujú. Pues simplemente tenían que evaluar esta expresión, que es la de la velocidad en z en función del radio, para radios entre 0 y el radio interior de la tubería, ¿no? Ya sabían cuánto valía la diferencia de presión o lo podían calcular fácilmente sabiendo el número de Reynolds.
Y entonces pues simplemente sustituían las expresiones y sabían que era un perfil parabólico con el máximo en R igual a cero. Este de aquí. Esta es una línea recta, este no puede ser. Este es un perfil parabólico, pero está negativo. Ese tampoco puede ser. Esta es una línea recta y esta pues sí es una parábola, pero tiene una velocidad negativa. Como la diferencia de presión es constante, siempre va a ser positiva, ¿no? El flujo. Entonces va a quedar de esta forma. Esta sería la respuesta correcta. Y con eso pues terminaban el examen. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien con el examen? No, parece que no, porque ya hay que darles calificación. De hecho, el único... Y además ni me entregaron las correcciones. Nada más me la entregó uno de ustedes. Bien, bueno, la estuvieron trabajando varios, pero pues sí, faltaron muchos, ¿no? De hacer corrección. Pero bueno, ya nada más me faltaba su asistencia de hoy para evaluarlo. Entonces denme 2 minutitos y les doy calificación de una vez y ya son libres, muchachos. Pues denme 2 minutos nada más para ordenar esto. Y déjenme veo. Listo. Entonces me oculto esto. Y mm, bueno, a ver. No pasa nada. Listo. Ok. Entonces déjenles presento. De tal manera, esto se los voy a mandar por correo, pero de una vez, por si tienen alguna reclamación, pues de una vez. Entonces, estas son sus calificaciones. Si se acuerdan, el póster valía 20% de la evaluación, es decir, hasta 2 puntos. Los exámenes valían un 30% de la evaluación, hasta 3 puntos.
Tareas un 40% de la evaluación. Ujú. Y la asistencia pues era un 10%, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, no está su nombre, está su número de cuenta. Van a ver que hay algunos que tienen más de 4 puntos de tareas porque pues les evalué sobre 10 tareas. Y eran 11 en total. Entonces, pues tienen un poquito extra. También de asistencia, pues hay unos que tienen más de un punto porque les puse alguna, o sea, no lo evalué sobre el total de asistencia, sino sobre un 85%, una cosa así, del total. Entonces algunos tienen un poquito más. En los exámenes, pues hubo uno que le fue muy bien y uno que sí hizo las correcciones, entonces por eso está tan cerca de los 3 puntos, porque sí se las tomé. De hecho, subieron bastante en exámenes porque eh, su compañero, que sí estaba haciendo, que trabajó un poquito más las correcciones, vio que estaba mal una respuesta del examen del segundo parcial. Entonces le subí 2 puntos a todos en el segundo parcial porque tenía un error Agarra esto, espérame. en en una conversión de unidades. Entonces eso sí que estuviera mal la respuesta. Entonces tienen 2 puntos extra porque pues Ya vi por el lo plátano. revisó. ¿Nos sentamos aquí? No, vente. Pues ya les quedaría de esa manera, ¿Eh? ¿no? Es No sé, estoy nervioso. la calificación. ¿Sale? Entonces no sé si tengan alguna duda o algo de tal más, esto se los voy a mandar em, para que lo chequen. O sea, nada más va a venir la calificación. Los que dicen ordinario A, pues tienen que presentar el ordinario A. También les voy a mandar un correo con instrucciones para eso. Mm, Porque el ordinario sí es presencial. Entonces en el A, pues no puedo estar. Entonces le voy a pedir al profesor Alberto que se lo recoja. Se los voy a mandar unas horas antes del examen para que nada más vayan a entregarlo, van a tener hasta las 10:30. El ordinario B sí lo voy a aplicar yo, vamos a estar allá. Entonces, pues, los que se vayan al ordinario B, pues ya serán ustedes contra el examen. Los que se vayan los que quieran presentar el ordinario A todavía pues van a tener alguna clase de flexibilidad, pero pues nada más, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda de las calificaciones. No, profe, todo bien. Y muchas gracias. ¿Todo bien? Ok, entonces, muy bien. Eh, pues bueno, muchachos, ya solo me resta pues agradecerles por haberme dejado ser su profesor. Espero que pues hayan aprendido algo en el curso y que les sirva en adelante. Les falta práctica, tienen que practicar todavía sus balances. Sí les falta práctica, pero espero que por lo menos los conceptos los hayan captado y que no tengan miedo a la serie de procesos, ahora que vieron que pues lo único que estamos haciendo es viendo que lo que entra es igual a a, lo que sale, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es que las entradas sean igual a las salidas. Sí son esas de la columna preordinaria, sí son esas las calificaciones. Pues es que está fácil pasar, o sea, nada más es que trabajen. O sea, los pósters valen 2 puntos y las tareas valen 4. Si hacen las tareas y los pósters, pues ya pasaron. Tienen 6. Asistencia 10%, ya tienen 7. Nada más, pues son los exámenes los que los mataron un poquito, pero pues les va bien, ¿no? Entonces, pues sí, muchachos, nada más, pues decirles que, pues muy bien, practiquen un poquito, pero pues van bien, ¿ok? Si pasaron, pues es porque trabajaron lo suficiente para pasar. Entonces su calificación pues refleja eso, ¿no? Cuánto trabajaron. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, igual, pues muchas gracias, profe. Igual, como que sí, sí la aprendí, sí, sí, he notado que nos falta práctica. Pero ya, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, si no hay nada más, pues nos vemos. Los que vayan a aplicar el ordinario A, les digo, le voy a pedir al profesor Alberto que se lo recoja. Los que vayan a aplicar el ordinario B, pues ya los veré, dependiendo de cómo les vaya en el A. Y pues nada más, esto se los mando por correo.
¿Sale, muchachos? Nos vemos. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Adiós, profe, gracias. Hasta luego. Adiós, Adiós, profesor, profe. que esté muy bien. Igual, cuídense mucho. Gracias por todo. No, ustedes no hay nada que agradecer.